Bueno, muchachos, nos quedamos en el cuadro clínico del traumatismo cráneoencefálico. Honestamente, no sé por qué puse subagudo, porque es un claro, bueno, es el cuadro general, el cuadro clínico general, pero sí, la verdad es que es una presentación bastante más orientada a los subagudos. ¿Qué es lo que ocurre con el paciente de traumatismo cráneoencefálico? Pues bueno, para empezar yo les decía, ningún paciente de traumatismo cráneoencefálico se puede encasillar en un solo tipo de sintomatología. Si de por sí, por ejemplo, cualquier paciente neurológico es bastante difícil encasillarlo en un solo tipo de cuadro, como que cualquier paciente casi, aunque sea ortopédico, no siempre va a tener los mismos signos y síntomas, pero eso todavía se ve más en el paciente neurológico y se ve todavía más en el traumatismo cráneoencefálico, porque les decía, ustedes pueden clasificar un poco el trauma, digo, al paciente del EBC y tienen ahí los síndromes, síndromes de arteria cerebral, y tienen ahí ya más o menos una sintomatología y una serie de signos que se pueden clasificar, pero en el traumatismo craneoencefálico no, o sea, porque puede ser abierto o cerrado, pueden tener ustedes una herida de bala, una herida penetrante, si hay un orificio de salida, si no hubo orificio de salida, si solamente hubo de entrada. Son muchos los factores que alteran, entonces casi ningún paciente con traumatismo craneoencefálico se puede clasificar de una sola forma. Pero uno de los cuadros pues más frecuentes, o no más frecuentes, sino como una lista de todo lo que le puede ocurrir al paciente, es esto, lo primero que les decía, el aumento de la presión intracraneana, que va a condicionar otros síntomas. Uno de los síntomas que condiciona pues, es la disminución del nivel de conciencia o de la cognición, ¿sí? Recuerden que lo que ya mencionábamos, que la estructura de la conciencia y la estructura de la voluntad es la corteza cerebral, que es lo primerito que se afecta en el traumatismo craneoencefálico. Tenemos entonces también que después de la disminución del nivel de conciencia o de la cognición, dependiendo de la zona en la que ocurra, pues pueden ser también los déficits motores, pueden ser también las alteraciones del tono, que ahí entra algo que vamos a ver más adelante, que es lo que ya mencionamos en clase, que son las posiciones de decorticación y de cerebración. Déficits sensoriales, es decir, que el paciente no pueda percibir lo que ocurre en su entorno, no pueda percibir temperatura, tacto, presión, etcétera, o que aunque lo pueda percibir, pero tenga percepciones anormales y que tenga percepciones dolorosas cuando no hay estímulos dolorosos, que eso también es bastante frecuente, ¿sí? Déficits de comunicación, si esto ocurre en el hemisferio izquierdo, recuerden que en el hemisferio izquierdo se encuentran los dos centros que se encargan precisamente del habla, el área de Broca y el área de Wernicke, que se encargan de la comunicación, una más orientada a lo, ya veíamos en EBC, una más orientada a lo motriz, a lo motor, que es el área de Broca, y la otra más orientada a la comprensión del lenguaje, que es el área de Wernicke, ¿sí? Esto cuando ocurre en el hemisferio izquierdo. Y pues bueno, aquí nada más como un recordatorio tenemos las dos posiciones de cerebración y de decorticación. Ya lo vimos en clase, lo vimos cuando estuvimos viendo la clase de tono. Pero son las dos cosas que pueden ocurrir en un traumatismo craneoencefálico y es muy importante identificar cómo está nuestro paciente. Recuerden que puede haber combinación de ambos cuadros en el paciente. No siempre ocurre, pero pues puede llegar a ocurrir que el paciente tenga una combinación de estos dos cuadros en su, este, en su postura, ¿no? Otra cosa que puede ocurrir son los déficits conductuales. Déficits conductuales, un paciente que llora sin razón, un paciente que... Y me refiero a llorar de verdad sin razón, no a que nosotros nos sentimos chippy un día y nos da por llorar y nos acordamos y de los que vivimos lejos nos acordamos de casa, cosas así. No se refiere a eso, sino que en verdad el paciente está llorando y no hay ninguna razón. El paciente se encuentra irritable y no hay ninguna razón. El paciente se encuentra con varios otros déficits conductuales y sin razón aparente. Son pacientes que de pronto pueden llegar a agredir a los médicos tratantes, a terapeutas, etc. ¿Sí? Limitación de los rangos de movilidad articular y vamos a ver por qué. Es parte de un cuadro neurológico, pero también un porcentaje se debe a un cuadro acompañante que vamos a analizar ahorita. Y el acortamiento o la contractura muscular sencillamente por la espasticidad producida por el daño cerebral
adquirido, y también por la falta de movilidad que ocurre cuando no está llevando a cabo un proceso de rehabilitación adecuado, ¿sí? Dos agregados patológicos aparte de este cuadro clínico que ya vimos, dos agregados patológicos del traumatismo craneoencefálico. ¿Qué quiere decir agregados patológicos? Que son como un colmo, ¿no? O sea, son cosas que de por sí el paciente ya tiene todo este cuadro, y aparte ocurren cosas que aparentemente no tienen que ver. Uno es el síndrome de enclaustramiento, que es el paciente quizá a nivel tisular no pierde ciertas estructuras que le podrían producir movimiento, pero por alguna razón después del trauma craneoencefálico no puede realizar motricidad de ninguna región del cuerpo más que de los ojos o de la cabeza, ¿sí? Ese es el síndrome del enclaustramiento, es lo que en ocasiones, o parecido a lo que en ocasiones se llega a conocer como estado vegetal, ¿sí? Muy mala la definición, no la utilicen, pero pues sí es un cuadro similar. La otra es la osificación heterotópica. La osificación heterotópica es lo que ocurre en tejidos blandos alrededor de ciertas articulaciones, y eso hace que la movilidad en el paciente sea bastante dolorosa. Al respecto de la osificación heterotópica, pues cabe señalar que es bastante más común. Bueno, lo primero que cabe señalar es que el fisioterapeuta no puede hacer absolutamente tratamiento médico eficaz contra la osificación heterotópica, pero sí hay pues a nivel preventivo, incluso a nivel paliativo, cosas que se pueden hacer desde el área de rehabilitación. Una es pues la movilización, la aplicación de ciertos medios físicos. No está muy clara la participación del calor, porque se cree que cuando ya existe la condición de la osificación heterotópica, pues puede aumentar el crecimiento o el avance de la osificación. La zona más común a ocurrir es la cadera, y es precisamente lo que estamos viendo nosotros aquí en la imagen. Vean cómo hay tejido que alcanza a ser notorio, alcanza a ser lúcido en las radiografías. Alrededor de la cadera hay tejido óseo que no corresponde a la normalidad o a la norma de los márgenes del fémur, ¿sí? Es bastante común, bueno, no que sea bastante común, me refiero a que llega a ser común, más bien, ¿sí? Estos ambos cuadros, pues decía, son agregados patológicos, no ocurren en todos los pacientes, no siempre tiene que ver con la lesión que tienen, no siempre no siempre obedece a la lesión. ¿Qué es lo que quiero decir? Tuve una lesión en el lóbulo frontal, tuve un golpe directo en el lóbulo frontal. Bueno, yo puedo saber entonces que pues se va a disminuir mi nivel de conciencia, se va a disminuir quizá la capacidad motriz, dependiendo de qué altura, quizá también los déficits sensoriales lleguen a ocurrir, si ya llega a ocurrir ahí en regiones parietales. Pero eso es como un causa y efecto. Yo veo que eso es lo que ocurrió en el paciente y deduzco qué es lo que le va a ocurrir, ¿sí? Pero estos otros, los acompañantes, los agregados patológicos, no obedecen a eso. No hay un lugar que se lesione en el cerebro que produzca el síndrome de enclaustramiento. Es una condición desconocida. No hay un lugar del cerebro que por lesionarse haga que se produzca esto, o por lo menos no tenemos un mecanismo conocido del todo. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que son cuadros que acompañan al trauma craneoencefálico, sobre todo cuando es severo, pero que no son dependientes de un tipo de mecanismo o de un tipo de lesión, o que no obedecen a la lesión de un área específica, ¿sí? ¿Cómo se clasifica la severidad? Pues ya veíamos que cuando la escala de coma de Glasgow llegue de entre 3 y 8 puntos, va a ser un trauma severo. ¿Qué es lo que ocurre en un trauma severo? Hay pérdida de la conciencia por más de 24 horas, y más de 24 horas pues puede llegar a ser días, puede llegar a ser semanas, puede llegar a ser meses, puede llegar a ser incluso para siempre, ¿sí? Alteraciones de la conciencia, no solamente la pérdida, sino una vez que se recupera, pues la conciencia no es del todo clara, no es una conciencia clara por más de 24 horas, ¿sí? Para esto pues se tienen que utilizar escalas ya específicas de la conciencia. Amnesia postraumática en el trauma craneoencefálico severo, pues es la que dura más de 7 días. Hay pérdida de la memoria, y las imágenes del tejido nervioso pueden mostrarse o normales o anormales. Lo más común es que en el trauma craneoencefálico severo se muestren anormales, ¿sí?
Tengo que detener la grabación un momentito y lo regresamos en un momento con la quinta parte. Sí va a tener 5 partes la clase, ¿sale? Entonces, regresamos en un momento con la grabación.